Muy buenas tardes. Hoy es el día del estudio bíblico de los miércoles. Una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes que nos sintonizan para el programa de hoy. Bienvenidos donde quiera que estén. Hoy es miércoles 24 de mayo del año 2023 y nos gozamos en comunión a través de este estudio bíblico de día miércoles. Recordamos un par de actividades que son importantes para el trabajo de la iglesia. Y mañana a las 11 de la mañana la Unión Femenil se reúne para tener su jornada de oración, de estudio bíblico y también de planeación y de ejecución de planes misioneros que están trabajando. Así que la invitación está abierta para que todas las damas participen de esta linda actividad mañana a las 11 de la mañana hasta las 12 y media están aquí en el templo. Así que ojalá que podamos saludar a unas cuantas mañana por la mañana. Y también recordarles que después del culto nos quedamos todos a las 12:45 a nuestra escuela dominical, con este fascinante estudio acerca de la santidad de Dios. Espero que se estén gozando con ello. Es un tema tremendamente necesario para la vida y los miembros de la iglesia. Así que tomen en cuenta esto, terminado el culto que comienza a las 11, a las 12:45, por 45 minutos tenemos el estudio de la Biblia. Así que todos invitados sin excepción. Y ahora vamos al primer bloque de nuestra programación de día miércoles y es el momento de orar por los motivos que tenemos aquí en la pantalla. Repasamos a Cristina Segura y su corazón. Jesús Piedra, el hijo de la hermana Eva, que está bastante mejor, sin embargo, no está al 100%, así que por eso seguimos orando por él. La mamá del pastor, la hermana Silvia, allá en Santiago, que también está estable, pero no en unas condiciones que soñaríamos que pudiera tener, pero dentro de todo está bastante bien. Abraham Escobar y su familia. También oramos por Julio Esquivel, este jovencito que necesita una médula ósea, por Marta Sayas, que ya estamos dando gracias porque la hermana Graciela nos informó que su sobrina ha sido declarada libre de cáncer, lo cual es una tremenda bendición para ella. También nuestra hermana Deida Márquez, que necesita mucho de nuestras oraciones porque su enfermedad, que también es compleja, ha vuelto. Así es que oremos, estemos orando por la hermana Deida, por favor. Alejandra González, una señora que está amiga de alguna familia de la iglesia que ha tenido su bebé y nos han pedido oración por ella. También hemos de orar por Aldo y Luz y por un embarazo. Ellos están pidiéndole al Señor que les permita tener a un bebé. Así que estaremos orando por ellos hasta que sepamos que hay alguna bendición en relación a esto. También debemos mencionar a Mónica, nuestra hermana Mónica Arce, su esposo Oscar y su niño Abraham. Mónica es la que está bien enfermita, así que tenemos que seguir orando por ella y por el matrimonio y la familia para que el Señor les restaure completamente. También hemos de, el hermano Iván Melchor, que también ha estado delicado de salud, está en consultas médicas una vez más y tratamientos para que también el Señor le ayude a recuperarse. Así que tenemos estos motivos que son vigentes y que están en necesidad especial. Por ello, oramos por cada uno de estos motivos. Muy bien, acompáñenme entonces a orar. Si usted tiene un motivo personal de la familia suyo y quiere que el Señor intervenga de manera maravillosa, pues póngalo con la misma fe que vamos a orar. Póngalo ahí en su lista para que el Señor también obre maravillas como lo hace cada vez que nos ponemos en sus manos. Así que vamos a orar para presentar estos motivos al Señor delante de Él. Padre bueno, tu palabra nos dice que donde estemos 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de nosotros.
Y esta no es la excepción si además sumamos a los que se conectan a esta hora para estudiar tu palabra. Padre, hay una lista de motivos que siguen allí. Algunos ya has dado solución y respuesta, otros que todavía no, y otros que se suman recién a esta lista para que tú, Padre, consideres nuestra petición y otorgues el anhelo del corazón de cada quien que ha mencionado este motivo. Así que, Padre, seguimos orando por la hermana Cristina y su salud, especialmente su corazón. Jesús Piedra, el hijo de nuestra hermana Eva, para que logre una restauración completa. Silvia Álvarez y su salud también, ella está delicada, pero fuerte en medio de todo esto, gracias al Señor. Así es que la ponemos de todas maneras en tus manos para que tú sigas sosteniéndola en esta etapa de su vida. Abraham Escobar y su familia, también Julio Esquivel, este jovencito que requiere un milagro de una médula ósea. Señor, otorga también esta bendición a esta familia. Marta Sayas, gratitud hay en nuestro corazón por la noticia que hemos recibido de que ella está en una franca recuperación. Te alabamos, Padre, por responder y por darnos esta alegría de saber que Marta está restableciéndose. Nuestra hermana Deida Márquez, una vez más la tenemos en la lista porque otra vez ese cáncer que tenía ha regresado y hay que batallar con él otra vez. Pero estamos seguros que tú le darás la fuerza a nuestra hermana Deida, la gracia y la energía para poder sobrellevar todos los tratamientos y lograr la victoria nuevamente. Oramos también por Alejandra González y su nuevo bebé para que les ayudes en la crianza de esta nueva criatura. Y también, Padre, hablando de bebés, queremos pedirte que respondas el anhelo del corazón de Aldo y su esposa Luz para que puedan tener prontos ellos también un bebé. Señor, reconocemos que los bebés, nuestros hijos, son un regalo que tú das a cada una de las familias. Cuando no aparecen, cuando los anhelamos, nos damos cuenta que es tu soberanía la que está siempre presente en este regalo que envías a cada familia. Por eso, Padre, oramos por Aldo y por Luz para que también les des este privilegio de engendrar a una criatura y que pronto tengamos noticias de que ese bebé ya está allí en la pancita de su mamá, creciendo vigorosamente. Bendice a esta pareja, bendice a este matrimonio que te sirve aquí en la iglesia y que lo hace con tanto cariño. También oramos por Mónica y su salud, también por su esposo Oscar y por su niño Abraham. Señor, tenlos en el hueco de tu mano y suple, por favor, con cualquier necesidad que tengan ellos, además de la salud. Así que, Padre, estos son los motivos que tenemos esta tarde por los cuales oramos y te damos gracias por cada uno, sabiendo que ya estás trabajando para restaurar, para mejorar, para quitar, para invalidar cualquier enfermedad o molestia y darnos y devolvernos a cada uno la salud. Los motivos que los hermanos están presentando delante de ti, aunque no están aquí en la pizarra, están en el corazón de cada quien que los pone para alabarte y glorificarte a ti, Padre. Así que gracias por esta oportunidad que nos das, una vez más, de estar en comunión contigo a través de la oración y de reconocer tanta bendición que das a cada uno de nosotros, a toda la iglesia y a cada una de las familias. Así que, Padre, presentamos esto como una ofrenda a ti, mostrándote que confiamos en ti y que sin ti no sabríamos ni siquiera qué hacer. Gracias, Padre. Pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Qué bendición es orar al Señor. Muy bien, vamos ahora a la segunda parte de lo que hacemos principalmente cada día miércoles. Este día miércoles que trae un tema por lo demás muy particular y espero que también sea un tema que les interese y que tenga respuestas
apropiadas para lo que nos toca vivir, lo que escuchamos y lo que a veces tenemos que aconsejar cuando viene una pregunta. Alguien me preguntó durante la semana por qué estamos hablando otra vez de temas de matrimonio, después de que estuvimos varios meses trabajando en eso el año pasado. Bueno, les decía que por el énfasis que estamos teniendo en la iglesia, especialmente los cultos de los domingos, y estamos estamos en el mes de la familia porque junio y julio son los meses mayo y junio. Día de la madre, día del papá, y por eso los temas que tengan que ver con el matrimonio y la familia son muy pertinentes por lo menos una vez al año en la vida de la iglesia. Y estamos seleccionando en este caso temas que no son tan comunes de escuchar o de estudiar, pero que sabemos son necesarios para dar respuesta a veces a preguntas de familiares, amigos y otros que se acercan a nosotros para preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué permitía Dios la poligamia o la bigamia en la Escritura? ¿Por qué? Es una buena pregunta y realmente es correcto porque, ya les voy a hablar de todos los detalles de lo que significa la bigamia o la poligamia en las Escrituras y que de repente por ahí como broma tenemos una situación como la que ilustra el título, donde un ilustre caballero está con 3 esposas aparentemente y una de ellas embarazada. Así que, ¿por qué permitía Dios esta situación en los muchos relatos de la Biblia? Bueno, en primer lugar, la mayoría de la gente en la actualidad ve la poligamia como algo inmoral. Aunque muchos lo practican, en general todo mundo lo considera como algo inmoral. Poligamia, ¿qué quiere decir? Estar casado y convivir con más de una esposa o esposo en el caso contrario. La mayoría de la gente considera que esto no está correcto. Mientras, la Biblia en ninguna parte realmente condena explícitamente estas acciones. Sin embargo, describe estas acciones que el hombre ha hecho en la historia y en cada caso está compartiendo correcciones que hay que hacer en la vida cristiana. El primer caso, de la poligamia o bigamia en la Biblia fue el de Lamec, allí en Génesis 4:19, cuando se declara lo siguiente. Lamec se casó con 2 mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ahí está la cita, Génesis 4:19. Así que esto nos lleva también a proyectar y entender lo siguiente. Muchos de los prominentes líderes y personajes del Antiguo Testamento fueron polígamos. Quiere decir que estaban casados con más de una esposa. Tenían 2, 3, 4. Y déjenme mencionarles que entre estos tuvimos a Abraham, tuvimos a Jacob, David, a Salomón y otros que también tuvieron varias esposas. Me parece a mí que el récord de esposas las tiene Salomón, el famoso rey Salomón, un rey más sabio que ha tenido la faz de la historia del ser humano y que él tuvo esta condición de ser marido de 700 esposas y 300 concubinas. ¿Qué le parece? Yo creo que ni si sabía los nombres de tanta mujer que tenía este caballero. Así que cuando visitaba él a una de ellas o ella lo visitaba él, pues la recordaban de alguna manera. Oye, se llama Carmelita esta, para que no le fuera a decir Verónica, y resulta que la Verónica le caía mal la Carmelita. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, era una situación bastante complicada. Salomón tuvo 700 esposas, 300 concubinas
Y de acuerdo a Primera de Reyes 11:3, los números están allí sin ningún disimulo ni con la intención de ocultar la información. Ahora, en el caso de concubinas, eran prácticamente también esposas, solo que eran esposas de menor grado o con menos privilegios o con menos comodidades. Así que estamos hablando que don Salomón tenía 1000 esposas. ¿Qué les parece? Ahora, para tener una cita con cada una de ellas, pues había que esperar 3 años. Si tomamos en cuenta que el año tiene 365 días y él tuvo 1000, así que como a los 2 años, 10 meses, recién le tocaba ver a la primera esposa de nuevo. ¿Qué les parece? Así que era una situación no tan feliz, me imagino, para las damas, pero pareciera que era una tremenda ventaja para el varón. Pero hay que tomar en cuenta esto con mucho cuidado. Ahora, ¿qué debemos hacer con estos ejemplos de poligamia espectacularmente grandes en el Antiguo Testamento? Porque es una realidad y lo vemos en muchos casos, como los que acabo de mencionar. Yo creo que para contestar esta pregunta hay que responder a 3 acciones o cuestionamientos y entender el contexto de toda esta historia. Por ejemplo, 3 preguntas que deben ser respondidas. Deben ser respondidas para poder resolver esta gran pregunta: ¿por qué permitía Dios la poligamia en el Antiguo Testamento? Bueno, en primer lugar, hay que responder a por qué permitió Dios la poligamia en el Antiguo Testamento. El Señor Dios no hace cosas caprichosamente ni descuidadamente, todo obedece a un propósito, a un plan, a algo que Él ya tiene planeado. Y por ello es apropiada la pregunta para poder entender a nuestro Creador por qué lo permitió así. La segunda pregunta que hay que contestar es esta: ¿cómo ve la poligamia? ¿Cómo ve Dios la poligamia en la actualidad? ¿Ha cambiado algo? Me parece que sí, y bastante. Vamos a verlo eso en detalle. Y finalmente la tercera pregunta que hay que contestar es: ¿por qué cambió? ¿Por qué cambió el criterio de Dios? Así que bajo este esquema, déjenme responder estas 3 preguntas para que nos ubiquemos bien en el tema. La primera cosa es: ¿por qué permitió Dios la poligamia en el Antiguo Testamento? Bueno, la Biblia, para empezar, no dice específicamente por qué Dios permitió la poligamia. Así que mientras especulamos sobre el silencio de Dios, hay algunos factores claves que considerar. Unos cuantos factores claves que hay que considerar. El primero: siempre ha habido más mujeres que hombres en el mundo. Yo no sé si usted sabía eso o no, pero aunque el porcentaje global de esta declaración no parece mucho, sin embargo, aunque estemos hablando de un 1% o de un 5% de 100, estamos hablando de millones de habitantes, por lo tanto, esa cantidad no deja de ser importante de analizar. Siempre ha habido más mujeres que hombres en el mundo. Hoy, por ejemplo, las estadísticas claramente indican que esto se sigue cumpliendo al día de hoy y muestran que aproximadamente el 50.5% de la población mundial son mujeres, representando los hombres el 49.5%. Estamos hablando de 1% de diferencia, pero hoy que el total de personas sobre este planeta estamos en 1.000 millones, ¿verdad? 1.000 millones, ¿cuánto es el 1% de 1.000 millones? Es 1 millón. Estamos hablando de 1 millón más de mujeres que hombres. Entonces, es una gran cantidad de personas. Asumiendo que estos porcentajes
en tiempos antiguos había que verlos de acuerdo a la realidad de ese tiempo. Estamos hablando de todas maneras de millones de personas, donde había decenas de miles de personas más que los hombres. En otras palabras, había abundancia de mujeres y escasez de hombres. Así que esa es una realidad. En segundo lugar, la guerra en los tiempos antiguos era especialmente brutal. Y eso traía un increíble porcentaje, altísimo por cierto, de muertes. Uno ve las batallas de la Edad Media, por ejemplo, ve las batallas de la Antigüedad y habían 1000 y 10.000 a mi diestra que morían, dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Y hoy ya llevamos un año y fracción de una guerra entre Rusia y Crimea, Ucrania. Y nos hablan de los fallecidos y ciertamente pues una vida es una vida, pero en términos de cantidad, yo creo que mueren más personas en accidentes de tránsito en un día de todos los que han muerto en un año en esta guerra. Así que, en segundo lugar, la guerra en los tiempos antiguos era especialmente brutal. Así que cuando los hombres iban a la guerra, ¿quiénes eran? Hombres, y perdían la vida. Y ahí las mujeres otra vez seguían adelante con su vida, sus familias, sus hijos, pero los hombres desaparecían, enterraditos allí en los cementerios después de las batallas crueles que tenían entre ellos. Tercero, debido a las sociedades patriarcales, es decir, sociedades cerradas donde los hombres y los jefes de familia eran los que decidían dónde ir, cómo ir, en qué trabajar, cómo cosechar, en fin, todo, era casi imposible para una mujer soltera mantenerse por ella misma. Es decir, lo que vemos hoy realmente es un avance extraordinario en nuestra sociedad, que una mujer decida no casarse o simplemente porque no ha encontrado el hombre ideal, pero esa persona se puede sostener hoy en día, puede tener su trabajo, puede tener su dinerito, puede solventar sus gastos y va camino adelante. En el tiempo bíblico eso era prácticamente imposible. Prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque, número uno, las mujeres carecían de educación, no se les tomaba en cuenta para aprender a leer, las matemáticas básicas, nada de eso las mujeres recibían de entrenamiento. Por esa razón, la mayoría, si no todas, dependían de sus padres, de sus hermanos y o, en el último caso, de sus esposos para su provisión y protección. Así que por esa razón, en la antigüedad, la mujer soltera con frecuencia estaba expuesta a la prostitución y a la esclavitud. La significativa diferencia entre el número de mujeres y hombres habría dejado a muchas mujeres en una situación bastante problemática y triste por no tener las herramientas y los recursos para poder valerse por sí misma. Así que pareciera ser que Dios permitió la poligamia, porque por ejemplo en el caso de Salomón, con 1000 esposas, quería decir que 1000 esposas tenían asegurado su sostén, su cuidado, y claro, cada una de ellas iba a embarazarse por lo menos una vez en su vida, e iba a tener un crío o 2 críos, y pues la mujer era protegida con esa relación. Seguramente a muchas mujeres no les importaba ser la primera o la segunda o la 934 de las esposas de su marido, pero siendo esa esposa que era, tenía su cama, su lugar, comida y también lo necesario para el cuidado de sus hijos.
Así que Dios, permitiendo esta situación, hacía que las mujeres no que estuvieran tan desvalidas como era lo normal. Así que todo esto gracias al proceso que un hombre podía tomar varias esposas y serviría como el proveedor y el protector de cada una de ellas. Entendemos y reconocemos que definitivamente esto no era lo ideal, pero vivir en una casa con poligamia era mucho mejor que las otras alternativas. ¿Y cuáles eran las otras alternativas? Bueno, vivir en una casa de prostitución, vivir siendo esclava de una casa o morir de inanición, o sea, de hambre, porque no tenía realmente un lugar para trabajar o para comer. Así que esto era una cosa tremenda. Adicionalmente, agregamos un cuarto factor, la protección y provisión. La poligamia permitió una expansión más rápida de la humanidad cumpliendo con el mandato de Dios. Es decir, el hecho de que las mujeres estuvieran protegidas de esta manera, rápidamente pues hubieron muchos hijos, porque por lo menos por 9 meses una mujer puede solo tener un bebé. En cambio, en ese mismo año un varón puede embarazar a un montón de esposas. Así que esto permitió que la humanidad, la cantidad de personas creciera rápidamente cumpliendo con este mandato de Dios que era, y que todos los entendemos, fructificad y multiplicados, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella, Así que aún en medio de esta interrogante vemos la sabiduría de Dios para acelerar este proceso de población y de reproducción del género humano. Así que eso en cuanto a esta primera pregunta. En segundo lugar, ¿cómo ve Dios la poligamia en la actualidad? No se olviden que en el punto número 1 vimos la perspectiva de lo que estaba pasando de acuerdo al Antiguo Testamento. Fueron muchos miles de años que estuvieron en esa condición. Fue un desarrollo que tomó distintos pasos y avenidas, pero a partir de la venida del Señor Jesús a la tierra, el Señor cambia su plan, cambia su relación con el ser humano. Y por eso la pregunta es más que oportuna. ¿Cómo ve Dios la poligamia en la actualidad? Porque en medio de toda la historia bíblica, los últimos 2000 años que estamos viviendo ahora, pues realmente son un pedacito poco en relación a todo lo demás. Así que veamos esta pregunta y respondámosla. Aun cuando Dios se permitía la poligamia, la Biblia presenta la monogamia como el plan que se ajusta más al ideal de Dios para el matrimonio. Notamos este quiebre, pero clarísimo en la historia, desde que el Antiguo Testamento termina y comienza el Nuevo Testamento y comienza una nueva manera de hablarle al pueblo de Dios. Un par de ejemplos mencionamos. Por ejemplo, que la Biblia dice que la intención original de Dios fue que un hombre estuviera casado con una sola mujer. Ahora, esa intención, ¿dónde la vemos? Bueno, la vemos primero desde el Génesis. Cuando fíjese bien, por tanto dice, dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Todo esto en singular. Es decir, 1 más 1, un matrimonio, una vida de estar juntos, una sola carne. Mientras que Génesis 2:24 describe lo que es el matrimonio, en lugar de cuántas personas deben integrarlo, se debe notar el uso consciente del singular. La figura gramatical de singular está presente. Deja el hombre a su papá, a su mamá,
y se une a una mujer, a su mujer. Serán una sola carne. Todo esto en singular. Ahora, en Deuteronomio, capítulo 17, 14 al 20, Dios dice que los reyes no debían multiplicar esposas. Así que ahí vemos otra indicación de lo que el rey no debía hacer. Fíjense cómo dicen los versículos 16 y 17 especialmente. La cita es del 14 al 20, pero estos dos versículos tienen la clave. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. Es lo primero. En segundo lugar, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Y en tercer lugar, tampoco deberán acumular para sí grandes cantidades de oro y de plata. Así que aunque esto no puede ser interpretado como una declaración de que el tener muchas esposas no estaba bien, sí claramente establece una nueva estrategia que el hombre debe considerar en medio de la libertad que tenían de conseguir a todas las esposas que pudieran sostener, y esa era la regla hasta ese momento. Así que en el caso de Salomón, volvamos a Salomón, porque Salomón fue el hombre más sabio de toda la historia, recibió ese don especial de parte de Dios, pero no lo aplicó del todo en esta circunstancia de tanta mujer de las cuales él se hizo. Porque fíjense, se cumple lo que la Escritura aquí está diciendo en cuanto a que van a apartar el corazón del varón de Dios por andar con tanta esposa. Yo me imagino que una pequeña queja o comentario de una de las esposas multiplicada por 500 esposas, ya me empezó a doler la cabeza. Así que solo imaginen eso. Entonces, esto lo vemos ilustrado claramente en la vida de Salomón. Dice Primera de Reyes 11, 3 y 4. Tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas, o sea, 300 esposas de menor nivel. En efecto, ¿qué hicieron estas muchachas? Apartaron su corazón del Señor. Ahora, por supuesto, Salomón se fue debilitando con los años y por eso el versículo 4 claramente dice que cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. ¿Qué les parece? Es una cosa tremenda lo que vemos aquí, porque no solamente la pequeña queja, dije yo, de 1000 esposas, y dijimos los chiquititos entonces para que sea como el equivalente a 500, es una cosa tremenda. Ahora, si cada una que le tocaba el día de oración le hacía todo un plan para llevarlo a adorar su propio ídolo, su propio Dios, y si no lo hacía, pues chillaban, gritaban y quién sabe qué más le hacían al pobre rey. Entonces este hombre al final pues decía, ya, vamos a tal montaña a adorar a tu Dios. Y se cumplió a cabalidad el hecho de que ellas apartaron el corazón del Señor, de Salomón del Señor así. Ahora, esto cambia drásticamente. ¿Y dónde vemos ese cambio? En el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí nos encontramos con 3 pasajes, uno en Tito, otro en otro capítulo de Tito, otro Timoteo, donde se señala una lista de requerimientos para el liderazgo espiritual. Ustedes saben que
el varón, si ha de ser un buen líder, ese liderazgo lo va a demostrar primero en su matrimonio, en su familia, en su casa. Y en todas estas listas que encontramos en el Nuevo Testamento, hay algunas sutiles diferencias en cuanto a lo que estos requerimientos se refieren específicamente. Pero la declaración que más destaca en medio de todos estos versículos es la siguiente: el varón debe ser marido de una sola mujer. Así que después de que tenían la autorización para tener varias esposas, y don Salomón, que se le pasó la mano, yo creo que tenía más de 1000, de repente viene esta restricción en este nuevo tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento declara, no solamente en un pasaje, no solamente en un libro, sino que en muchos versículos, el hecho de que debía ser marido de una sola mujer. Entonces, mientras que estas cualidades aparecen específicamente anotadas en el Nuevo Testamento como cualidades para el liderazgo de la iglesia, estas deben aplicarse por igual a todos los cristianos, porque todo cristiano, en alguna medida y en alguna cantidad, debe ser un líder. Y su solo ejemplo, no solo sus palabras, sino su solo ejemplo, debe ser capaz de motivar cambios en la vida de los que están a su alrededor. Por eso, cuando hablamos de estas características que todo líder debe tener, pues un jefe de familia tiene que tenerlos. Pero los demás deben ser irreprensibles, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, más bien amable, apacible y no avaro. Todos estamos llamados a hacer esto, lo que dice Pablo a Timoteo. Y si estas normas son santas para los ancianos, para los diáconos y para los pastores, entonces son santas para todos. Así que en medio de todo esto se agrega y marido de una sola mujer. Ahora, tenemos otros pasajes como Efesios 5, 22 y 23, donde se nos habla de la relación entre esposos y esposas. Y quiero compartirles 4 declaraciones que encontramos allí, pero donde la singularidad otra vez aparece de manera clara, como rompiendo ese concepto que se practicó en el Antiguo Testamento y que presiona de tal manera que tiene que haber un cambio en la conducta de lo que empezamos a conocer ahora como matrimonio. Y déjenme mostrarles el primero. Dice que el marido es cabeza de la mujer. Anotamos ahí en color moradito lo singular de la palabra marido y lo singular de la palabra mujer. Entonces, estamos hablando ahora de una singularidad donde uno y uno contraen matrimonio, pero nada más, solo parejas. Otro pasaje: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Recuerdan ese pasaje? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Otra vez la singularidad. El que ama a su mujer, no a sus mujeres, no a sus esposas, a sí mismo se ama. Otra vez una condición de singularidad entre el esposo y la esposa. Otro más: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Otra vez singular, el hombre singular deja al papá y a la mamá, se une a su mujer, una mujer singular otra vez,
y los dos serán una sola carne, otra vez singular. Y otro más para completar este ejercicio de ejemplos. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, se da otra vez este concepto de singularidad, porque dice que cada uno debe amar a su única mujer como a sí mismo, y la mujer debe respetar a su marido. Entonces, esto es un indicador claro de este cambio radical entre lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento y lo que está estableciendo ahora en el Nuevo Testamento, con una precisión muy clara para que no hayan malos entendidos. Así que, mientras que muchos de estos los conocemos como pasajes paralelos, se refiere a esposo y a esposa de manera singular. Y es claro que Pablo se está dirigiendo a todos los esposos y a todas las esposas entre los cristianos de Colosas, y declarando que un esposo no puede tener varias esposas. Así que si alguno de ellos anhelaba ser un Salomón con muchas esposas, aquí Pablo y los otros apóstoles claramente están diciendo que ese no es el modelo que el Señor está buscando para su iglesia, para su pueblo nuevo, donde estamos incluidos todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora, si la poligamia fuera permisible todavía, toda la ilustración que el Señor hace para entender la naturaleza y el propósito de la iglesia quedaría destruido. Entonces, si alguien, voy a usar la palabra necio, que en algunos contextos es una palabra bastante fuerte, pero si nos hacemos los necios y no queremos entender esto, ¿cómo vamos a entender entonces lo que significa la iglesia como la novia de nuestro Salvador? Y si la iglesia no está haciendo caso ni siguiendo las propias reglas que recibió, entonces, ¿con qué dignidad vamos a aceptar o ser parte de esta otra realidad? Así que si la poligamia fuera permisible, toda la ilustración de Cristo en relación con su cuerpo, la iglesia, se desmoronaría completamente. Sin embargo, el Señor fortalece este concepto, se menciona no una vez, y eso nos deja a todos muy claro de que la iglesia es la novia y el novio es el Salvador. Otra vez singular para cada uno de estas partes. Ahora, ya teniendo en cuenta estas dos preguntas, vamos a la tercera. Y la tercera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios cambió? ¿Por qué empezó de una manera y se termina y estamos ahora en otra manera? Hermanos, no pensemos que el Señor se equivocó o que caprichosamente cambió de opinión. No, Dios no comete errores, no se equivoca, pero sí hace lo que es mejor para que el ser humano, o sea, su propia creación, vaya cumpliendo su propósito. Entonces, ahora al buscar una respuesta para el por qué Dios cambió, deberíamos descubrir una respuesta muy apropiada. No es tanto que Dios desapruebe algo que Él aprobó previamente, como lo es en la restauración del matrimonio a su orden original. Aunque regresemos a Adán y Eva, la poligamia no fue la idea original de Dios. Dios parece haber permitido la poligamia para resolver el problema del asunto de la
casi digo colonización, pero no es colonización, establecer una población básica de seres humanos en este planeta, pero permitió esto entendiendo que no era la situación ideal. Porque aunque tenemos el caso de Salomón y otros que tuvieron bastantitas esposas, eran usualmente la excepción. Porque si usted se imagina, la mujer trabajaba, pero trabajaba en su casa. Y eso traía limpieza, comodidad, traía muchos beneficios, pero lo que no traía era dinero. Entonces, ¿de dónde venía el dinero? El dinero venía de lo que el marido generaba con su negocio, con su tierra, con sus animales, para poder comprar el alimento. Ahora, cuando yo tengo que comprar alimento para una familia de 5 es una cosa, pero cuando tengo que comprar alimento para 5,000, creo que no hay banco que aguante en la actualidad para que nos preste ese dinero al año. Hoy, por ejemplo, usualmente vamos una vez a la tienda, al supermercado, al negocio a comprar leche, pan y todas las cosas básicas. Y de repente, ¡paf!, no nos damos ni cuenta, se nos van $200, $300 en comida. Pero resulta que a los 4 o 5 días tengo que volver porque ya se acabó todo. Entonces, multiplique eso de una familia de 4 a una familia de 5, una familia de 6, póngale 10. Ahora póngale 1,000. Entonces, había que cambiar. Entonces, todo parecía indicar que la poligamia fue permitida por Dios para resolver un problema, pero no era lo ideal. Ahora, en la mayoría de las sociedades modernas no hay en absoluto la necesidad de la poligamia. Y en general, en la mayoría de las culturas actuales, las mujeres son ya capaces de proveer y protegerse ellas mismas, quitando el único aspecto positivo de la poligamia. Por lo tanto, la poligamia no es aceptada, no solamente de parte de la Escritura y como hijos de Dios, sino que ya no se permite. Simplemente la ley del mundo en muchos países no permite la poligamia porque se entiende que ese varón con una esposa tiene suficiente y esa dama con un esposo tiene más que suficiente. Es más, la mayoría de las naciones modernas en sus documentos, constituciones y leyes castigan severamente la poligamia o la bigamia. Y les cuento algo muy interesante que creo que puedo decirlo. En el Ministerio de Inmigración hay unas preguntas que buscan precisamente esta información. Si esa persona que va a ser residente o va a ser ciudadano tiene la condición de polígamo o tiene la condición de ser un hombre que tiene una sola esposa o una dama que tiene, digo, al revés, ¿cómo lo dije? Un esposo que tiene solo una esposa o una esposa que tiene solo un esposo. Entonces, en los documentos que hay que llenar en ambos casos, hay una serie de preguntas que se hacen en relación a su estatus marital, dónde ha vivido, que aquí, que allá y todo eso. Esa pregunta se hace no menos de 5 o 6 veces en cada formulario de distinta manera para ver si una trampita hace que la persona se delate. Y nos ha tocado algunos donde han dicho, después de mucha interrogación, porque uno se da cuenta que hay algo que está no claro en el asunto hasta que el varón sobre todo dice, bueno, sí, yo tengo una esposa en México, pero acá tengo otra y con esa estoy viviendo.
Le digo, pero ¿y la de al otro lado de México no recibe una ayuda tuya? ¿No tienes hijos allá? Bueno, sí, sí tengo, por eso les mando una lanita, dicen. Dicen, pero pues aquí la que tengo acá es la que me va a arreglar, dice. Ups. Entonces, ahí la pregunta es la siguiente. ¿Usted sabe lo que significa ser vígamo? Muchos no conocen la palabra, pero después que uno la explica, sí la conocen. Y se dan cuenta que son personas que están violando su propia ley de sus propios países. Y algunos dicen, oh, como aquí dice hay tanta liberalidad y se ven tantas cosas en las movies, pues pensamos que eso no iba a afectar. Una cosa son las movies y otra cosa es la realidad de la vida diaria en este país. Y las leyes son muy claras de proteger el matrimonio como una unidad entre un hombre y una mujer. Así que la mayoría de las culturas, como digo, entonces no favorecen la poligamia. Es más, la mayoría de las naciones modernas prohíben específicamente la poligamia. Ahora, de acuerdo a Romanos capítulo 13, debemos obedecer, usted y yo y todos los cristianos especialmente, todas las leyes que son parte de las establecidas por nuestros países, por nuestros gobiernos, y no tenemos pretexto para no obedecerlas. La única instancia o la única situación, la única escenario donde podemos hacer eso es cuando una ley va en contra de un principio, de otra ley o de un valor que está en la palabra de Dios. Así que mientras eso no ocurra, yo tengo que obedecer las leyes de mi país. Así que la única instancia, como digo, las Escrituras donde es permitido desobedecer la ley es cuando se contradice uno de los mandamientos de la palabra. Dice Hechos 5:29, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes de que a cualquier autoridad humana. Por ejemplo, hoy tenemos leyes en relación al matrimonio que están en total contraposición a las leyes de la palabra de Dios. Por ejemplo, el matrimonio. Hoy muchas sociedades, países y lugares han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, allá ellos. Pero usted y yo, como cristianos, debemos obedecer la ley del hombre que coincide con la ley de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios corrigió esto y lo dejó muy claro. Una mujer con un marido con una mujer. Lo demás es pecado. Simplemente pecado. Entonces, tenemos a nuestra hermanita entonces que nos pregunta entonces, ¿por qué permitía Dios la poligamia en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento? Bueno, y esto nos permite concluir y repasar un poquito todo lo que hemos visto en esta tarde. En primer lugar, puesto que Dios solo permitió la poligamia y no la ordenó, se debe mantener cualquier ley que tengamos que prohíba la poligamia. Es decir, Dios permitió, evidentemente permitió, pero nunca ordenó que fuera así. Y por esa razón, no todos los matrimonios estaban constituidos entre 300 esposas y un marido, o 1000 como Salomón, sino que había una gran mayoría en que estaban un esposo, su esposa y los hijos. Así que hay que mantener la prohibición de la poligamia porque eso es un pecado por lo pronto. Ahora, ¿existen algunas circunstancias en las cuales aún se pueda permitir la poligamia en nuestros días? Bueno, tal vez,
pero es difícil creer que no haya otra posible solución. Cuando queremos inventar pretextos, podemos inventar tantas cosas. Por eso, tal vez, pero es difícil no encontrar una solución para que el matrimonio sea como el Nuevo Testamento lo define. Ahora, tal vez el aspecto matrimonial de una sola carne, la necesidad de singularidad y armonía en el matrimonio y la falta de alguna necesidad real para la poligamia, nos lleva a este pensamiento final. Nuestra firme creencia que la poligamia no honra a Dios y no fue ni es su idea del matrimonio. Sino jamás el Señor habría comparado esta relación tan íntima y rica en su significado del matrimonio con la vida de la iglesia. Así que la poligamia no honra a Dios y no es su idea del matrimonio. Ahora, para que ustedes tengan claro una aplicación práctica de todo esto, quiero que recuerden a los mormones. Ellos son un grupo religioso. No puedo decir que son un grupo cristiano porque no lo son, pero son un grupo religioso. Y muchos de ellos, sobre todo las autoridades de esta iglesia, sobre todo los que tienen lana, dinero, pesos, lucas, esos son los que practican la poligamia. Y se valen de algunos pasajes que no están en la Escritura, sino que están en el libro de su líder, que da la opción, y por eso es noticia constante de estos grupos que de repente una señora se enojó y le pegó a las otras 3 señoras, y el señor al otro pues no hallaba qué hacer y agarró a la policía y los metió a todos presos. Bueno, porque ellos no están obedeciendo lo que el Señor Jesucristo establece en el Nuevo Testamento. Y ellos viven una dualidad entre una Biblia que no está del todo correcta como la nuestra, sino está adulterada y modificada de acuerdo a lo que dijo su gran profeta, y que tiene contrasentidos en asuntos fundamentales como este. Ellos, según su creencia, pueden tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el máximo que he escuchado yo por ahí de un esposo con 7, 8 mujeres, esposas. Otros grupos religiosos no conozco, pero los mormones claramente lo hacen, lo practican, y básicamente, como le preguntaron alguna vez a uno y dijo, ¿en qué depende la cantidad de mujeres que puedas tener? Y el otro contestó pragmáticamente y con toda honestidad, dependiendo de la lana que tengas. Si tienes buen dinero, pues consíguete 2 o 3. Si tienes más, 4. Y si te aburriste de repente y tienes un aumento, 5. Bueno, cada quien ahí va estableciendo su vida en violación a lo que el Nuevo Testamento establece. Así que es nuestra firme creencia que la poligamia no honra a Dios y no es su idea del matrimonio. La idea del matrimonio de Dios es un hombre y una mujer, hijos que servimos, adoramos y hablamos de la palabra del Señor. Muy bien, espero que este tema de esta tarde les haya gustado y se hayan interesado realmente en que es algo que estamos escuchando constantemente, y que las infidelidades, y que este tiene un amante, y que tiene este otro, y que por qué no se la lleva toda la casa si ahorra gasolina. Bueno, todo eso es parte de lo que el pecado hace en la vida del ser humano cuando el ser humano no pone atención a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a terminar para despedirnos y pedir la bendición de nuestro maravilloso Dios. Padre bueno, gracias porque tu palabra con precisión, como haces siempre, nos responde y nos orienta
acerca de lo que es correcto delante de tus ojos. Y Señor, ahora podemos entender a cabalidad que esta condición de poligamia que se practicó en el Antiguo Testamento fue parte de una estrategia que tú estableciste para seguramente poblar la tierra con mayor rapidez y que el éxito de la subsistencia del ser humano en un mundo caído, en un mundo de pecado, pudiera lograrse a pesar de los climas, de los terremotos, de los ajustes y de tantas cosas que ha experimentado este planeta durante los últimos millones de años. Así que, Padre, gracias porque una vez más nos orientas con tal claridad que podemos quedarnos tranquilos de que estamos haciendo lo correcto delante de tus ojos. Que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea sobre cada uno de la iglesia, las familias y de todos aquellos a quienes amamos. Oramos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.